punto de vista del mensaje que está dando, sigue una situación preocupante, porque el objetivo principal de todo este tipo de investigación, sea del fuero que corresponda, es la búsqueda justamente de este chiquito que hasta el día de hoy no se puede dar con él. Y justamente es en virtud a esta nueva imputación que se le hizo a los imputados en el día de ayer por parte de los fiscales, es justamente eso, la sustracción de los menores con finalidades, o sea, el delito de trata de personas, para que me puedan entender. Y en virtud de ello es que se plantea la necesidad de la incompetencia de la esfera provincial y que pase al fuero federal a los fines de que sigan, continúen con la investigación de este caso. Este caso de Loan, que preocupa a todos los argentinos, pueda llegar a, ojalá que a una salida feliz, pero que se esclarezca. ¿Puedo hablar con la jueza dentro de lo que nos pueda contar? Por ser encuadrado el delito en un delito de trata, de secuestro, de rapto, de figuras de carácter federal, el equipo de acompañamiento de toda la investigación pasan a ser las fuerzas federales para la construcción de las pruebas, basados en todos los indicios y en toda la investigación que la provincia llevó hasta el día de hoy, que ya ha dejado de producir estas pruebas por haber pasado esto a la justicia federal. De vida de corazón, como es mi nieto y de mi apellido. Estoy sufriendo más que la familia, porque la familia no sale ninguna. Me duele el alma, estoy con el corazón en la garganta, llorando por el nieto que se me perdió. ¿Se arrepiente de haber organizado que era el almuerzo el 13 de junio que estaba el nietito? Recién me llamó uno de Buenos Aires, me dice, no le busca para los montes, a lo mejor está por las raíces, los huecos, los árboles. ¿Qué puede ser entonces? ¿Un bomberito que le lleva? No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a QR. Así comenzamos en la jornada de hoy. Estaba pensando en los testimonios tan importantes que hoy nuestra señal A24 recogió alrededor del caso Loan, con la conversación, primer canal en exclusivo que tuvo la conversación con la abuela Catalina, la abuela de Loan, el juez de garantías más temprano. Hace un rato nada más, Máximo Montenegro con el ministro de Justicia de la provincia de Corrientes. Enseguida estamos con Carlos Strione para seguir haciendo un balance de la jornada de hoy de este caso importante, y vamos a ir con Cristian Balbo allí a Corrientes. Déjenme decirles que hoy en QR viene en un rato nada más Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, diputado nacional, porque esta es una semana muy importante para el destino de la ley Bases y ya empezar a pensar cómo sale el gobierno de Javier Milei después de poder gritar gol, medio gol. Bueno, lo analizaremos en la jornada de hoy en QR, después de la sesión del jueves en diputado, porque volvió Javier Milei. Regreso triunfal para el presidente, lleno de premios, pero vuelve a una Argentina en donde el dólar sigue subiendo, parece imparable en el piso, ya superado de los 1.300 pesos. Vamos a charlar con Fer Cerolini, por supuesto, de ese tema también. Y atención, porque en la Argentina hoy se conoció un dato muy importante, yo les diría el más importante de todos. Si uno entiende que la política es cómo se generan recursos y cómo se distribuyen, bueno, en el primer trimestre de este año, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es el dato de distribución del ingreso. Vamos a ocuparnos de todo eso en QR en la jornada de hoy, pero nos metemos de lleno en el caso Loan, por supuesto, e insisto, está nuevamente Carlos Strione con nosotros para darnos un balance del día. Carlos, ¿cómo andás? Buenas noches. Pablo, querido, gracias por invitarme. Gracias por estar, No, por favor, gracias por invitarme. Cada vez que me necesiten, aquí estoy. Escuchábamos recién en el programa de Máximo Montenegro, habló el ministro de Justicia de la provincia. El cambio fundamental es que comienza a avanzar la investigación desde el punto de vista federal. ¿Qué podemos decir que está sucediendo en el día de hoy? La justicia federal no es la justicia de... No es la justicia, claro, es un cambio de jurisdicción muy relevante, porque efectivos de la Policía Federal ya están trabajando, la unidad sobre todo de trata, está trabajando en la provincia,
y comienza ahora a haber un ordenamiento a nivel federal. La jueza que interviene es una jueza hasta donde yo sé proba, con su valentía también. Es la jueza federal de Goya. De Goya, Sí. que tiene jurisdicción en la zona de 9 de julio. Es una mujer proba, una mujer valiente, ha metido preso a gente vinculada a trata, ha denunciado a su propio secretario del juzgado, ha denunciado a personal de su propio juzgado por destrucción de pruebas vinculado a la trata. Es una A mujer priori que sabe... uno podría confiar que todas las complicidades necesarias para un delito tan complejo, ella resiste ese análisis, digamos. Hasta donde tenemos Bien. información, resiste cualquier tipo de análisis que le podamos hacer a través de su trabajo. ¿Cuál es la novedad, Pablo? Lamentablemente, ninguna. Porque iba a decir se perdieron, no se perdieron. El comisario que llevó adelante la investigación desvió tanto la búsqueda de Loan desde un principio que regaló él, por eso está preso, el comisario que llevó adelante la investigación está preso. La pregunta que nos seguimos haciendo es, cuando un patrullero de la Ciudad de Buenos Aires choca y hay un herido, ¿quién investiga? ¿La policía de la ciudad? No, tiene que investigar otra fuerza. Claro. Bueno, ¿por qué sigue la policía de Corrientes investigando este caso cuando el comisario que llevó adelante la investigación está preso? Bien. Hay algo muy interesante que recién le preguntaba Martín Angulo al ministro de Justicia de Corrientes. Hiciste una nota importante, valiosa en ese sentido, que es si efectivamente había recibido reproches las fuerzas judiciales y policiales de Corrientes por no haber implementado totalmente la alerta Sofía. Esto es, no solamente la distribución de la imagen de Loan, sino también cortar rutas o Claro. por lo menos tener puestos de control en cada ruta pensando que puede salir de la provincia, que eso es parte del delito. Claro. Me pareció una respuesta quizá no del todo completa en ese sentido, porque nuestros compañeros allí trabajando nos dicen permanentemente que no había controles, que se iba de Corrientes a Chaco permanentemente sin ningún tipo de control. Ale Puebla claro. llegó casi hasta la frontera y lo pararon una sola Claro. vez. Pero espera, tanto es así lo que vos estás diciendo que, fíjate, no solo la alerta Sofía, que se instauró a las 48 horas. Vos le tenés que dar paso, sobre todo a la policía fronteriza y a Interpol, ¿sí? ¿Sabes Migraciones cuándo dio el aviso de que era negativa la salida de Loan del país? Desaparición de Loan el jueves 13. Jueves 13, el 19. Migraciones, el 19. Da recién el aviso, no, Loan no salió. ¿Cómo el 19? ¿Cómo? Esto tendría que haber sido... Claro, la alerta casi Sofía inmediato. justamente es para romper ese esquema. Exactamente. Tiene que ser automático. Exactamente. Vos apretás el botón y tiene que salir por todos lados sin que se sepa ni de qué se habla. Y además es lo que no se hizo. en casos en que se utilizó, por lo menos en 3 casos funcionó, se encontraron a los niños. Esto Claro, que sí. cuenta Irina es muy importante. Sí, Cuando sí, se funcionó. implementó de la manera que se tiene que Exactamente. implementar, funcionó. Funcionó en el caso de un bebé y en el caso de 2 niñas que habían sido abusadas pero que fueron encontradas. Casi siempre, en esos casos, es una cuestión intrafamiliar. Pero, por supuesto, el alerta Sofía se pone en evidencia, listo, empieza a moverse la justicia, la policía. Y sobre todo para evitar que Loan se convierta en otra Sofía Herrera. Carlitos González, el padre lo está buscando desde el año 97 Claro. y no apareció nunca más. ¿Sabes en qué provincia? En Corrientes. Interpol, alerta amarilla de Interpol, el 17 de junio. El 13 desaparece. Sí. 4 días después, 5 días después, según como lo quieras ver, recién ahí Interpol tiene... Pero todo esto porque la justicia, Pablo, va a tener que dar explicaciones. Sin lugar a dudas va a tener que dar explicaciones. Y un punto más, déjame decir, y después las preguntas que quieras. En el día de ayer nosotros no quisimos ser precavidos. Lo que tengo en mis manos es el acta de acusación, ¿sí? Los fundamentos. ¿Se recuerdan la conferencia de prensa de los 2 fiscales? Sí, claro. Es exactamente todo esto, le hicieron a la justicia federal, tomen, acá están todas las pruebas que tenemos nosotros. ¿Por qué se hizo un análisis de los genitales del tío de Loan? ¿Por qué a Benítez, cuando lo detienen, y solo a Benítez, le hacen un análisis en sus genitales, prueba que fue entregada a la justicia federal? Uno supone que es una rutina protocolar de este tipo de casos. ¿Lo hizo la policía provincial? Lo hizo la policía Bueno, ahí está, respondelo vos, Hernán. ¿Entendés? Lo hizo la policía de Corrientes. Sospechoso. Claro, por supuesto que sí. El comisario que está preso, los cargos son Almirón.
No, Maciel. Perdón, Maciel. Maciel es quien lleva a la tía Laudelina. Uy, encontró el botín Laudelina. Cuando vos ves los videos de los chiquitos cuando hacen la reconstrucción, van en patas. Ese día de tantísimo calor, perdón que lo hable así de manera coloquial, van descalzos. El día ese, Loan salió descalzo de esa casa. A ver, voy a abrir preguntas. Está Martín, está Fer, Irina y Hernán, por supuesto. Estamos en QR. Tenemos como periodista invitado a Carlos Strione, porque nos permite, después de la vorágine de todo el día, del momento a momento, a esta hora hacer una suerte de balance de un caso que nos tiene conmovidos, que nos tiene atentos, que nos tiene comprometidos con tratar de hacer todo lo posible, aumentar la presión, todo lo posible para que efectivamente esto se pueda resolver de la mejor manera. Hay un montón de protocolos también en la actuación de los medios de comunicación, en aquellos casos en los que los medios pueden favorecer a todo el trabajo y todo el operativo y marcando muy claramente cuáles son las cosas que pueden entorpecer una investigación. En ese sentido también una señal muy pero muy respetuosa de todo esto. Y ya voy a ir con Cristian Balbo, que hoy tuvo un testimonio, la primera señal, el primer canal que pudo conversar con Catalina, con la abuela de Loan, que organizó efectivamente esa comida del jueves 13 al mediodía, luego la desaparición de Loan. No sin decirles que más tarde en el programa vamos a hablar con personas que están involucradas, sobre todo en los comités de trata, que son los que, en realidad, de lucha contra la trata, que son los que, como ayer explicaba Irina, tienen los recursos o tienen la capacidad para trabajar sobre la prevención y sobre el rescate. Y vamos a tratar de esclarecer por qué decimos que cuando se retira el Estado de las organizaciones de estos comités o de cualquier política pública que trabaje en este sentido, no solamente le quita recursos para la búsqueda y para el rescate, sino que también le quita peso a las cosas que puedan decir esos organismos para presionar a aquellos que tienen que hacer un protocolo de búsqueda, un protocolo de alerta de la manera que ocurre. Porque si la señal o el mensaje que se baja del Estado es, che, todo esto en realidad eran cajas de curro y no sirven para nada, y se recorta y se le mete motosierra sin pensar que es lo que se está haciendo, el mensaje que llega es, nadie le va a dar bolilla a estos organismos que efectivamente tienen un sentido, tienen una razón y son además producto de muchas peleas y luchas para poder conseguir eso. Me voy a la ciudad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, en vivo, con Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. A ver, el delito ya está prácticamente tipificado. Estamos hablando de secuestro para explotación. El negocio delictivo de la trata de personas es el más redituable del planeta después del tráfico de armas y el narcotráfico. Lo cierto es que hoy llegó la máxima autoridad política en materia de seguridad de la República Argentina aquí en la provincia de Corrientes. Estuvo en Goya, hablamos de la ministra Patricia Bullrich. Día 12, sin ninguna novedad sobre Loan. Se avanzó mucho sobre el móvil, pero se sabe poco y nada sobre el paradero de Loan. Claro. En principio se sigue trabajando con la hipótesis de que Loan está con vida. Hoy la ministra de Seguridad mantuvo reunión con la jueza federal, con el gobernador Gustavo Valdés, pero además, y acá viene un punto muy importante y relevante, se reunió con el jefe de la División Antisecuestro de Paraguay y también con el director de inteligencia del Paraguay. Se abre el camino para ingresar en el vecino país y comenzar a trabajar en conjunto, de manera mancomunada, para saber dónde se encuentra Loan. Prácticamente no tienen dudas de que Loan de aquí viajó al Chaco. Hay imágenes de cámaras de seguridad en ese vehículo, en ese Ford Ka rojo. Pieza fundamental cómo trabajaron los perros con el olfato para ubicarlo ahí a Loan. Y del Chaco a Paraguay. Esa es la principal hipótesis que están manejando. Es por eso que desde el gobierno trabajan en esa línea de investigación. En primera instancia se hablaba de la posibilidad de... Déjame preguntarte, Cristian, déjame preguntarte ahí, en ese punto, y le abro las preguntas a mis compañeros y compañeras para que enriquezcamos, insisto, el balance de la jornada y lo que nos pueden aportar Carlos y Cristian allí desde el lugar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un momento tenía pensado ir a Paraguay. Finalmente eso no ocurrió porque entiendo que las autoridades de Paraguay observaban con cierto recelo ese gesto, digamos, como si le estuviera echando algún tipo de responsabilidad a un trabajo no hecho. Sí. Digo, o querer bien, Carlos, marcar la cancha también. O querer marcarle la cancha. La reunión de Patricia Bullrich con las autoridades que mencionaste, ¿dónde fue?
Fue en Goya. Fue en Goya. Fue en Bien. Goya. Es decir, se Fue aquí en trasladaron esas Corrientes, autoridades a Goya. Muy bien. Viajaron, exacto, se trasladaron a Goya. Hay un refuerzo en materia de seguridad en las fronteras. Sí. Lo cierto es que tenés 4 fronteras fluviales de Corrientes a Paraguay y 3 fronteras fluviales del Chaco a Paraguay. Pero lo cierto es que tanto en el río Paraguay como en el río Paraná sabemos que hay pasos clandestinos. Claro. Y que es permanente. Eso es algo que sucede pese al trabajo arduo que hace la prefectura y que hace la Gendarmería Nacional, sigue ocurriendo, sigue siendo un colador la frontera, eso no cabe la menor duda y es un secreto a voces. Pero lo más grave de todo es que Corrientes, después de la provincia de Buenos Aires, es la segunda provincia con mayor cantidad de trata de personas. Hay mucho debajo de la alfombra en esa materia. Acá estamos hablando de una criatura de tan solo 5 años, estamos indicando prácticamente que hubo inteligencia previa, estamos hablando de que tienen organizaciones delictivas que tienen, por un lado, comprado la policía, está el comisario Maciel, detenido por encubrimiento, liberó esta zona, la liberó por completo, según se pudo determinar, lo dijeron los fiscales en conferencia de prensa. Tenés también presencia política, donde hay silencios a la hora de avanzar sobre el tema de trata de personas. Sí. La intención que hubo de frenar las marchas. Hasta hace medio hora atrás hubo una marcha muy importante aquí el 9 de julio, de la que participan también los familiares. Vos lo decías hoy en materia informativa. Hoy tuvimos en exclusiva el primer testimonio de Catalina, la abuela. Se va armando el rompecabezas. La idea nuestra es poder llegar a la verdad periodística. Catalina es una pieza clave porque fue la anfitriona de ese almuerzo el pasado 13 de junio en su casa, en las afueras aquí del 9 de julio. ¿Qué es lo más importante del testimonio, Cristian? Del testimonio que vos obtuviste, insisto, primer canal en tener esa conversación, ese acceso, como vos decís muy bien, con rigor periodístico. ¿Qué es lo más importante que se obtuvo de esa conversación? Que ella no tiene miedo de ir presa, en el caso de que la consideren también responsable de la desaparición de su nieto, una mujer de 86 años de edad que vive sola, una mujer con una lucidez realmente envidiable, pero además involucra a su yerno, Antonio Benítez, quien está detenido, el tío político de Loan. Desde su punto de vista, algo tuvo que ver. Benítez fue el primero en proponer ir a ese naranjal que no tenía naranjas, para después avanzar con otros 2 adultos y con 6 menores, 3 varones y 3 nenas. Loan era el más pequeño de esos chicos, de tan solo 5 años. Los otros tenían 7, 8, 9 y 10, que también eran hijos y sobrinos de los comensales que estaban en esa mesa. Bien. Hoy hubo 6 allanamientos acá, inclusive la casa del comisario. Se avanza la investigación en ese sentido, en lo que tiene que ver con lo micro, en lo que tiene que ver con los actores. El tema es subir ese escalón. Para subir ese escalón y sumergirse en la organización delictiva, comienzan a haber otros ribetes. Es por eso que fue muy importante la presencia de la ministra de Seguridad, comprometida, con muchos silencios a la hora de brindar información sobre la investigación, porque se abona todavía la hipótesis, 12 días, es mucho, pero no se pierde la esperanza de poder encontrarlo con vida en el caso de que esté fuera de la República Argentina y esté en el marco de una organización de trata de personas y que tenga que ver básicamente con la lógica de una adopción ilegal y ese era seguramente criterio. Un negocio lamentablemente millonario que hace décadas que viene ocurriendo y hoy se blanquea aquí una vez más en nuestro país con un caso emblemático que, como vio hoy, nos conmueve como ciudadanos de este país. Cristian, que se roben chicos en la esclavitud del siglo XXI con la trata de personas. Muchas gracias por tareas tan largas, días tan largos de trabajo, muy valioso el laburo y por supuesto cualquier novedad tenés prioridad. Un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bien, a ver, Carlos, estaba escuchando también al abogado defensor del capitán Pérez, de Carlos Pérez y de Cayaba. Victoria Cayaba. Que decía, bueno, la verdad es que todas sus declaraciones hasta acá fueron en un marco de mucho nervio, hay que repensar, pero hasta acá no hay ningún elemento que se pueda esgrimir desde la Fiscalía o desde la investigación, pruebas contundentes de que los comprometa. Desde el punto de vista periodístico, no las tenemos. No es información, porque si no la contaría. Sí. La Fiscalía tiene en su poder, ya tiene en su poder, material sacado de celulares. A estas 2 personas, Cayaba y el capitán de navío, Pérez, los detienen porque 3 perros, de manera indubitable, reconocen olores de Loan en una camioneta, 100%, y 50% es como está bajado, en el auto rojo, en el Ford Ka rojo. Pero comenzaron a hablar que era lo que se tenía que haber hecho desde el día 1. Lo que pasa es que estamos hablando de un comisario
que omitió deliberadamente, porque vos podés omitir por Sí, encubrimiento, que es por lo que está acusado. Omitió deliberadamente los pasos que se tenían que hacer para encontrarlo. Entonces, comienzan a hablar los celulares, y con esto cierro, no me pregunto lo que quieras. ¿Vieron la foto? Yo le llamo la foto del plato. Que está Loan mirando un celular y alguien le saca una foto de costado. Sí. Desde ese celular que sacaron la foto, se la enviaron a alguien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Muy importante. Este es el pibe. Claro que es muy importante. Este es el pibe. Cuando hablas, hoy hablaba Ñamandú, un número 1 en investigación de Policía Federal, y lo ponen de esta manera. Si vos ves las fotos, ¿ves que está acá? ¿Ves que lo tengo? Claro. ¿Ves que desde ese celular, que es de Laudelina, otra vez, Catalina declara como, la abuela, declara como testigo. Laudelina de manera también le tomaron declaración de manera casi informal en la puerta de la casa. El celular de Laudelina que roba una foto del nene, ese celular, esa foto se la envió a alguien. Bien. Sí, Hernán. No, quería preguntarte, ¿hubo versiones en algún momento de que alguno de los detenidos, por ejemplo, se habría quebrado? ¿Todo eso? No existe nada. No hubo intento de suicidio. Nada. Se hablaba de Pérez que se habría intentado suicidar con un cordón. No existió. Negado rotundamente por la investigación. Negado por la policía. Sí que lo sacaron de la comisaría primera que está en el centro de Goya. Goya es una ciudad considerable pero pequeña también. De la comisaría primera que está en el centro de Goya, lo trasladaron a la sexta, una comisaría más chica, por ende también más fácil de custodiar. Claro. A ver, algunas preguntitas muy cortitas para hacer primero. Ahí voy, Fer, primero Martín. Por lo que tengo entendido, por lo que vos contabas, Carlos, lo que hay es, hasta ahora, la investigación empieza por un lugar, que es la búsqueda famosa que todos vimos, Sí. y omite otro. Sí. Es como pasos consecutivos en lugar de que sean pasos simultáneos. Es el eje central. Ese es el punto. Es el eje central de la acusación contra el comisario, sin duda, pero también, y disculpen al Poder Judicial, al fiscal que interviene. En Corrientes se rige por el régimen acusatorio, ¿sí? Es el fiscal quien lleva adelante la investigación, le pide permiso al juez de garantía, hago esto, le da el ok y lo hace. ¿Y a quién lo manda el fiscal a investigar? Al jefe de la comisaría, Maciel, hoy preso. Claro. Entonces, Maciel, bueno, siempre la teoría está perdido. Apareció en una tapera, y hay un tema fundamental. Lo dijo Laudelina. A mí me dijo Maciel, consta en la causa, estaba hablando y le estaba contando todo a un tal Méndez, un ex policía. Que se vuelve importante saber quién es y su testimonio. La última, Fer. Sí, ¿qué dicen las cámaras de resistencia? Cuando ellos llegan, ellos viajan a las 6 de la mañana y llegan ya de día. Sí. Digo, esas cámaras, cuando entran al departamento que después encuentran armas, ya hablaron bastante de lo que se encontró en el departamento, pero no de las cámaras, si se ve bajar una criatura. Nunca en las cámaras que conocemos nosotros hasta ahora se ve bajar. No sé si las quieren usar, si las tienen, porque las tenemos. Nunca las cámaras muestran a nadie más que al matrimonio y a la hija del matrimonio. Salen con una autorización del comisario que llevaba adelante la investigación. Loan desaparece el viernes, el jueves. El viernes le piden permiso al comisario. El comisario les da permiso para irse a viajar a Resistencia. Resistencia. Se suben al auto, se van a Resistencia, están las imágenes. Sí. Pasan por el peaje, el puente Ellos Manuel dicen Belgrano que van a tiene peaje. comprar una casa rodante y un turno médico. Van a un turno médico. Sí. Digo porque vos se sos puede fiscal, saber si... Ninguno de nosotros entiende de nada. ¿Citás a declarar al médico o no? Como Sí, testigo. claro, para saber si efectivamente No asistieron. está citado. Pero ¿y Nunca fue citado. ¿quién va más en el auto? ¿La hija qué edad tiene? La hija que tiene, creo que ahora unos 18 años. Pero bueno, Que es la que se ve en la no foto. vamos a imaginar que la chica está involucrada también. No. Yo estoy relatando hechos. No, Sí, no, claro. por eso. ¿Y hasta dónde se puede acreditar qué hicieron cuando llegaron a Resistencia? A través de las cámaras hay una reconstrucción, coartada, ¿sí? claro. La hora, 6:30 de la mañana del sábado vuelven. El viernes estuvieron en Resistencia. El sábado a las 6 de la mañana una cámara que los ve a los tres. El matrimonio y la nena saliendo del departamento. Nunca se ve absolutamente nada. Es muy probable que el chico ya en ese caso hubiera sido entregado a otra Si gente. seguimos la teoría que investiga la justicia, rapto con fines de trata, Ya ahí no estaba el chico. ya Loan ahí no estaba. A ver, Porque vos en el auto Sí. tenés... Ale Puebla hizo kilómetros y kilómetros sin que nadie lo parara nunca. Sí, sí.
haces un... Porque decían, ¿por qué tiene restos de olor de Loan? Pero no de ese momento, claro. No son de ese, claro. No son de ese Si se lo llevaron el jueves y a mitad de camino en el medio del campo lo pasan a otro auto, Chao. listo. No, además hay otra cosa, si vos usás la prefectura y la gendarmería para tirar gas pimienta, las fronteras porosas o los caminos sin control No se son convierten en agujeros. No son fronteras porosas. Claro, son agujeros enormes. ya. Claro, no son Exactamente. poros. Tal cual. Son 1000, lo dijeron acá, Claro. gente que sabe, no yo. 1500 kilómetros. ¿Cuántos pasos hay entre la provincia y el Paraguay? 1500 Lo kilómetros. que quieras. Ciegos. Claro. Sí, Irina, al Carlos, último. tengo una duda. ¿Por qué uno escucha nombres de abogados que van, vienen y sobre todo respecto de la familia? Sí, ¿Está dividida la querella de la familia? sí. ¿Podés explicar eso y por qué Sí. razón? Hay un abogado que habló con nosotros hoy que es el que está llevando, digamos, el que ahora empieza a llevar la voz cantante. Él asegura que nunca, no es que están divididos, que el padre va por un lado y la madre va por el otro. La madre tiene un representante y el padre tiene otro, pero que trabajan mancomunadamente. ¿Es raro? Claro que es raro, porque lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo un solo abogado y llevar adelante la investigación, porque, o la querella o la acusación, lo que fuera, porque hay dos abogados si el Están objetivo es buscando uno un solo, niño, ¿no? es Sí. encontrarlo. Sonó el nombre de Burlando, ¿sí? Entonces, supuestamente se iba a hacer cargo él de la representación. Todavía esto nada está claro. Y además, ¿sabes qué otra cosa, Irina? ¿Sabes quién fue el primero que recomendó un abogado a la familia? ¿Quién les dijo, tomen a este abogado? No me digas que es el policía. El comisario Maciel. Bueno. La pregunta de Irina tiene que ver con si dos abogados distintos representando a la familia implica una familia partida, una Claro. familia dividida. Sí, si hay algún tema que mirar claro. ahí, esa es la pregunta, porque bueno, siendo un caso que además, primero, si bien tiene tantos días, la información todavía es difusa y Sí, es de confusa, verdad que ¿no? sí, de verdad que sí. Entonces uno no deja de preguntarse y de pensar, tienen que estar todas las hipótesis abiertas, ¿no? Todas las hipótesis Por más que le abiertas. pongan la carátula, que le pongan a la causa, que está bien, pero... Sí, llama la atención, sí, porque aparte son... se entiende que un abogado no va a representar a todos porque, volvemos al caso Baez Sosa, digamos, hay intereses contrapuestos, sin lugar a dudas. Los tres que primero estaban acusados de abandono de persona, hoy ya acusados de rapto con fines de trata. Sí. Cambió. Por supuesto que es distinto al matrimonio que le encontraron en el auto el olor de Loan. Hay otras responsabilidades. Esos abogados, claro que tienen que estar separados. No con información. Me preguntás a mí si hay alguna interna en la familia. Y sí, tiene que haber una interna en la familia. Porque de hecho, lo último, el abogado o el primero que patrocinó a la funcionaria y al marido quiso esbozar que el padre, después de entregar al nene, se fue a emborrachar a un bar. Y que mientras el matrimonio se había ido a ver el partido de River con Riestra. Moralmente es reprochable. ¿Qué? ¿Desaparece un nene y te vas a ver el partido de Pero River? de ahí a ser responsables o ser partícipe de un delito, claro. esta característica muy distinta. Completamente. A ver, Carlos, solo para resumir, primero gracias de vuelta por extender la jornada. Para nosotros es muy importante, lo que quieras. muy importante llegar a esta hora del día y separar la paja del trigo de un caso que necesita la atención, no atención, sino la tensión que puede generar la prensa cuando hay involucrados partes muy importantes de la estructura de responsabilidades, como la policía, como la justicia o como la política. Primero, certezas, se demoró. Todo lo que se hizo en el comienzo de la investigación fue de mínima, imprudente o perjudicial, de máxima parte del Claro, encubrimiento. cómplice, sin duda. Y la investigación está, por un lado, yendo hacia atrás para tratar de entender los vínculos de los integrantes de la familia o de las personas que estaban allí involucradas con el delito y eventualmente hacia adelante para ver dónde está Loan. Me parece que ahí estamos parados. ¿Está bien esto? Está muy bien. Y quédense con esta imagen que la hablábamos ayer acá, la esbozó nuestro colega Nahuel Suárez. Hay que hacer el recorrido inverso a la espiral. Salir de las 12.000 hectáreas que revisaban, de las 12.000, y empezar hacia adentro. Ir hacia adentro. Hay hipótesis, no estoy abonando ninguna, hay hipótesis que hasta dicen que todavía Loan puede estar dentro de 9 de julio. Un lugar de 2.200 habitantes. Claro. Entonces,
deslindar ninguna, dejar atrás ninguna, pero hacer el camino desde adentro hacia afuera. Bien. Carlos, gracias Cuando quieras, por haber venido. Lo mismo, chicos. Un pequeño párrafo, seguramente será para otro momento, pero a veces suele decirse y suelen desacreditarse muchas políticas vinculadas a que los medios de comunicación trabajemos cada vez con más responsabilidad sobre estos casos. Siempre va a faltar y el periodismo no está exento de una enorme cantidad de debilidades que tiene nuestro sistema democrático. Seguro que es así, pero uno se pone a pensar cómo se trataban estos casos hace no mucho tiempo atrás y cuántas cosas hemos aprendido para aportar en términos sociales, para aportar a las investigaciones, y a mí me da la sensación que tenemos que estar muy conscientes de cuánto sirven estos protocolos, estos aprendizajes y estas reflexiones que a veces también la sociedad tiene con el ejercicio del periodismo, que creo que son muy sanos para cumplir nuestra función esencial. Gracias, Carlos, de nuevo. Ya viene Diego Giuliano para charlar con nosotros, es diputado nacional de Unión por la Patria, presidente del Frente Renovador, porque hoy pasó algo muy importante. Hay dictamen jueves, 12 del mediodía, hay una sesión especial para terminar de definir qué va a ser de la ley bases y del paquete fiscal. Nos vamos a meter en esa charla con Diego Giuliano, pero antes, las voces del día y también otro modo de arranque de QR. Dale. Yo digo que Aerolíneas preste un servicio malo, lo que pasa es que presta un servicio que es muy costoso para el Estado argentino, ¿no? Pero en los hechos, el Congreso funciona, le ha rechazado cosas a Milei, el Poder Judicial funciona. Yo creo que tenemos una democracia más fuerte y vibrante que nunca. En la última semana en particular, la inflación fue del 0%, los últimos 15 días del 0,1% y los últimos 4 meses en alimentos y bebidas, 2,4%. ¿Sabe cuánto sale instalar un comedor que el Estado no pone comedores populares? ¿Sabe quién lo pone la gente? ¿Sabe cuánto sale poner un comedor popular hoy? 6.000 pesos, 6 millones de pesos. ¿Quién los pone? ¿El Estado? No, las organizaciones. Hoy martes debe estar ya en la esfera del Juzgado Federal de esta ciudad, todo a disposición de la jueza. La Argentina y Canadá son los dos países que menos redujeron en todo nuestro continente la esperanza de vida. Que menos redujeron la esperanza de vida. Es decir, que la política funcionó, que la política sanitaria en ese momento funcionó. Julian Assange se encuentra ahora mismo primero en libertad provisional, está siendo trasladado a las Islas Marianas, que es territorio norteamericano, para que se ratifique frente a un órgano judicial el acuerdo que se ha alcanzado entre las dos partes, el Departamento de Justicia y la defensa del señor Assange. Veo el mundo como está observando la Argentina y veo también en los próximos tiempos un devenir muy auspicioso para la Argentina. Nosotros vamos a tener una sumatoria de una cuota fija, que es la que pagás todos los meses, pero además cuando te atendás vas a tener que pagar un coseguro. Entonces, el precio final del gasto de salud de los usuarios sí claramente va a ser superior. Muy bien, las voces del día, un montón de cosas para tirar de estas voces. Al Scioli, por verla, lo veo, ¿cómo decirlo? Con mucho trajín encima, ¿no? Por ser alguien que la ve. Le pegó mal, decís. Y a mí no deja de sorprenderme lo de Daniel Scioli, en serio. Mirá que naturalizamos cosas de los altos en garrocha de la política, pero no deja de sorprenderme la vocación de Scioli por convertirse en un, como dijo, peronista libertario, Martín. Peronista libertario, yo un día acá dije que era un tránsfuga y todos se quedaron impresionados. Y tránsfuga es el diccionario y es un señor que pasa de un lugar a otro distinto. Dice en que política. Sí, Diego Giuliano, nuestro invitado, no lo voy a meter en eso porque hay mucho más para charlar. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por estar acá. Compañero. A ver, Diego, fuiste parte del plenario de comisiones que termina de definir, para decirlo muy coloquialmente, termina de definir qué es lo que se va a discutir en la sesión del jueves. Así es. ¿Qué impronta te dejó? ¿Qué se discutió? ¿Qué es lo que paseanos en limpio, cómo queda la cosa? Bueno, es muy fresquito porque está terminando en este momento el plenario de las comisiones. Ustedes saben que esta cuestión de la ley base más el paquete fiscal ya está en la segunda parte, en el intercambio entre las dos cámaras. Sí.
y que se ha consagrado una especie de, yo diría, una especie de estafa al Senado, a los que votaron, senadores que votaron. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando negoció el texto, todos se acuerdan de esa etapa, revoleando embajadas, directorios, todo tipo de beneficios para quienes votaban como el gobierno quería, pero inmediatamente se dio vuelta el gobierno e intentó llevar al recinto un proyecto que no era el que había sancionado el Senado, sino otra cosa, el original. Y eso generó un estrépito en todo el sistema parlamentario. Nosotros lo planteamos el primer día. Si se va a estafar al Senado en los acuerdos generados allí, de todas maneras una parte de esa estafa queda presente. ¿Por qué? Porque insisten con otra vez restaurar el impuesto a las ganancias y bienes personales que había sido quitado por el Senado. Pero no hay una diferencia ahí porque, a ver, lo que el gobierno termina aceptando, incluso porque le piden algunos radicales que acompañaron la ley base, le dicen, no, pará, las privatizaciones de Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y los medios públicos, eso déjalo afuera. Eso es cierto que si hubiera insistido el gobierno hubiera traicionado esos acuerdos. Ahora, ley bases y ganancias, lo que dice el gobierno es, ahí no hubo acuerdo, razón por la cual se rechazó, vamos a insistir en diputados. Bueno, lo que hay allí entonces es volver a tratar un tema que ya el Senado rechazó. Digo, o una cosa sí, o lo la que otra. lo hizo, lo El que Senado, no lo hizo como otras con una mayoría calificada. Hay dos que sí fueron rechazados del tema previsional. Así es, con 2 tercios. Con 2 tercios. Y este no lo lograron. Entonces hay una discusión, porque creo que hay un antecedente del 95, no sé qué año es, que dicen, sí, hay una vez que se volvió para la otra Cámara y se dio vuelta. Entonces están por esa línea, es así. En el caso de la moratoria previsional es lo que vos planteás, clarísimo. La moratoria previsional se eliminó, no se trató, por lo tanto no sabemos con qué mayoría se aprobó, porque no se aprobó. Pero el rechazo fue por una mayoría calificada. Entonces, en este caso, estos dos, digo, acá hay una cuestión de los partidos políticos, porque si el radicalismo dijera esto no corre, digo, acá están no solo el gobierno haciendo esto, sino algunos partidos. Y Pichetto mismo está aceptándolo, bueno, porque si no, no le va a dar los números. No es una profunda contradicción, porque imagínense que el mismo presidente y la vicepresidenta actual, y utiliza un término que utiliza el presidente, cuando él era una suerte de degenerado fiscal, digo, en los términos del presidente, él fue uno de los que votó la eliminación de la 4ª categoría, y ahí entonces operó de esa manera, eliminando la 4ª categoría que ahora quieren restaurar. Es decir, quien promete que no va a aumentar impuestos, ahora está pidiendo justamente que 1.100.000 trabajadores argentinos vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias. Y eso, que por ahí pasa desapercibido en el debate público de estos días, es muy grave, porque en el contexto en que está hoy la Argentina, perdiendo capacidad adquisitiva, claro, salario, quita plata de la calle. Esto es volver atrás y es quitar plata al consumo, al desarrollo. Ahora, para cerrar el tema ganancias y bienes personales, evidentemente el oficialismo y la oposición que dialoga o que negocia tiene los votos como para insistir en esto. Esto que tiene un destino de amparo, de ir a la justicia, de judicializable. Nosotros estamos planteando que no se puede tratar algo que ha sido rechazado, porque estamos en el plano de una ley ómnibus, que son varias leyes en una. Ustedes saben que esta ley tenía 696 artículos, la ley de bases. Esa es la anomalía, digamos. Esa es la anomalía. Aquí hay un título completo que fue eliminado o rechazado por el Senado, y en ese caso debería no volver a tratarse. ¿Por qué? Porque es por un año que la Constitución te dice que hay que despejar la agenda legislativa, que no hay que acosar a la otra Cámara con algo que ya ha sido rechazado. Y esto es lo que nosotros planteamos de Unión por la Patria. De todas maneras, el impacto para la gente, que es lo que realmente importa al que hoy está mirando y viendo, esto le va a impactar en su salario fuertemente si se aprueba esto, que no solo el gobierno, sino que también los aliados o los que conversan fuertemente con el gobierno aprobarían de volver a restaurar la 4ª categoría de ganancias, impacto para 1.100.000 trabajadores. ¿Y las provincias del sur que tienen diputados, esos no querían? Porque todos los que son las provincias petroleras le saca plata a toda la gente. Mi pregunta es, ¿cómo están funcionando ahí los diputados que están con Torres? ¿Cómo esa gente que se ve alguna Los patagónicos, digamos. Los gobernadores patagónicos están claros en no recuperar, en no levantar meter la otra mano vez ahí no. impuestos a las ganancias y bienes personales,
porque como bien se plantea, en la Patagonia genera un... Pagan todo. Claro, además vivir es empleados carísimo, es muy públicos, caro vivir en la Patagonia, hermano. En cambio, los gobernadores de la región centro, algunos están allí dudando y otros aceptan. ¿El número está ya? ¿Está el número? Están cerca de conseguir ese número. Creo que están muy cerca. Diego, quería preguntarte, bueno, hubo mucho debate y cambios en lo que tenía que ver con las privatizaciones, pero la verdad que esa discusión se disparó sobre todo en relación a la discusión de las empresas públicas si eran eficientes o no eran eficientes. ¿No hubo un error en la gestión de las empresas públicas del Estado, en la gestión anterior, respecto de no haber corregido algunas deficiencias en esas empresas? Yo te hablo por las más cercanas, las que me tocó a mí como ministro de Transporte. En el caso de Aerolíneas Argentinas, fíjense que fue un caballito de batalla del gobierno de Macri en su momento, de la privatización y luego durante toda la campaña. Y luego la pusieron en el anexo, en esto de privatizar. Y creo que hoy los mismos diputados dialoguistas la quieren quitar, porque se dan cuenta que es un error. Muchos senadores y diputados observan. El Senado directamente quitó a Aerolíneas Argentinas como sujeto de privatización. ¿Por qué? Porque se entiende que es una empresa que se ha normalizado en muchos sentidos, que conecta destinos que no son conectados por ninguna otra línea aérea, que tiene un superávit en el último año de 26 millones de dólares. Pero, perdón, la oposición dice que no. Es más, dicen, tiene un déficit y ese déficit lo financian los jubilados y jubiladas que le pagan los pasajes a los que pueden volar en aerolíneas. Eso cala mucho. Insisto con la pregunta de Hernán. ¿Se debería haber trabajado mejor en la eficiencia de esas empresas o hay una cuenta que estamos haciendo mal? Yo creo que hay una cuenta que la oposición hace ¿Cuál que no es cierto. No es cierto que Aerolíneas Argentinas, en este caso, sea deficitaria estructuralmente. Claro que a Aerolíneas Argentinas, como empresa de bandera, se le reclama conectar destinos que no son comerciales. Que no son redituables. Que no son, claro. Hay Claro, destinos negocio, en Argentina. perdóneme, ¿no? Pero acá es como la discusión, están saliendo los números de los fines de semana estos que fueron de turismo, no fue nadie a ningún lado. Entonces, entonces el previaje era mal negocio, no sé si era mal negocio, porque había un nivel de actividad y de cantidad de gente que se movía, que al final la actividad económica hace que no se caiga 5% del PBI. Eso se cae en gran medida porque está todo parado. A ver, Diego, ¿cómo se esa cuenta? Por lo que dice Hernán concretamente, ¿no? En el caso de cómo los números de los servicios públicos, los números del transporte, de las empresas que yo vi de cerca. En el caso de Ferrocarriles Argentinos, que también a Ferrocarriles sí, a todo el sistema ferroviario lo quieren poner sujeto a privatización. La verdad que ya lo vimos esto, así como vimos cuando Aerolíneas fue privatizada y vendieron 22 aviones en 3 semanas y vendieron los principales inmuebles que tenía Aerolíneas Argentinas en el mundo, y el gobierno terminó pagando salario y combustible porque se destrozaba el sistema, en este caso de la aerolínea de bandera. Nos pasa algo parecido en el tema ferroviario. El sistema ferroviario, por supuesto, que requiere de inversión pública. Ahora, eso no es déficit, eso el sistema ferroviario siempre te devuelve. ¿Cómo te devuelve? Te devuelve en conectividad, te devuelve en baja de fletes. Esa es la cuenta que no se hace, digamos. La cuenta de la economía que no hacen los ortodoxos, que no entienden que en el mundo entero está subsidiado el sistema ferroviario. Hace no muchos días estuvo acá Sacia, titular de uno de los gremios básicamente ferroviarios. El gremio no movilizó, por ejemplo, el día de la ley bases. Y además reivindicó la decisión del gobierno de declarar la emergencia en materia de trenes. ¿Cómo se compatibilizan esas dos cosas? Bueno, la verdad que la emergencia, después de lo que pasó, el choque de trenes en Palermo, que hoy termina definiéndose que fue un problema de no mantener, de no resolver por más de 10 días, mucho más de 10 días, la cuestión de los cables que habían sido robados. La verdad que no tienen otra cosa que declarar la emergencia si no van a invertir. Si no se propone el gobierno invertir en el sistema, por supuesto que lo que tiene que hacer es decir, me declaro una emergencia. Cosa que no se ha querido hacer durante nuestra gestión porque permanentemente estábamos siguiendo el sistema, invirtiendo en el sistema, proponiendo restauración de servicios en toda la cuestión. Digo, los trabajadores ferroviarios lo saben muy bien. El sistema ferroviario da trabajo. Y esto es una virtud del sistema ferroviario. Cuando dicen, no,
son muchos los empleados, que en realidad eso es lo que plantea el gobierno, ¿no? No, es una empresa que tiene muchos empleados, que es otra vez la cuenta ortodoxa, claro, la cuenta de Milei. Como si no fuera un país de miles de kilómetros. Da trabajo. Y dar trabajo en el mundo entero, el sistema ferroviario. Diego, la última, y te liberamos, así puedes llegar a atender un asunto muy importante. Está claro. El jueves, probablemente Milei, Francos dijo, bueno, no es la ley que hubiéramos querido, es decir, reconoce que le hubiera gustado otra cosa, pero Milei de alguna manera va a gritar gol, y le va a gritar un gol al Fondo Monetario, va a decir, mira, acá tengo el apoyo político para las reformas estructurales. ¿Ese gol estará bien gritado? ¿Crees que aún con la ley de bases aprobada y el paquete fiscal, el gobierno sale tocado políticamente por alguna razón de todo este proceso? ¿Cómo lo evaluás? Yo creo que esta ley ómnibus es una ley muy devaluada. Ya llegan los retazos de esa ley, de esa pretensión que tenía el gobierno. El Fondo Monetario y las principales consultoras económicas, el mercado, como lo plantea el gobierno, ya sabe que la ley va a salir. Ya lo sabe desde la media sanción del Senado. No ha generado eso ninguna euforia de mercado, al contrario. Los números de estos días son números que cada vez generan más preocupación en todo el sistema. No creo que esto sea, no sucedió. Lo que va a salir es una ley, sí, bastante devaluada. Ellos pueden plantearlo como un triunfo. La verdad que el sistema hoy va a ser casi simbólico. Lo que va a salir es una ley simbólica. Pero que tiene capacidad de... A ver, a ojos de la oposición, capacidad de daño. Sí, el principal daño lo está generando el DNU, que rige fuertemente y que es una herramienta, un instrumento operativo del gobierno que dice que no tiene herramienta y tiene la principal herramienta que creo que hace mucho tiempo que un gobierno democrático no tiene, que es semejante DNU lacerante para un montón de relaciones. Diego, gracias. Quiero decirles que debe ser récord que en una señal de Buenos Aires, 2 hinchas de Central en el mismo programa. Si hubiera estado Pablo Ibáñez eran 3, lo cual demuestra un montón de cosas. Nos encontraremos en alguna platea. Diego, gracias. Cómo no, muchas gracias. Bueno, con Martín Granovsky vamos a analizar los viajes de Javier Milei. Regreso triunfal de Javier Milei. Habló Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que caracterizó de alguna manera este recorrido de Milei ganando premios de alguna manera en Europa de esta manera. Hay que remarcar 2 o 3 cosas. Mira, la primera es que no está funcionando, que anda mal, que el gobierno anda mal, que los resultados son malos, que todos los indicadores económicos y de empleo muestran que esto es un delirio. Bueno, lo segundo es que no hay gobierno. Claramente no hay una canciller dedicada a trabajar de canciller, no hay una ministra de Desarrollo Social, de Desarrollo Humano, en este caso de Capital Humano, dedicado a resolver los problemas de pobreza y de indigencia y de alimentación, nutrición en la Argentina. No hay gobierno, hay un presidente que recibe premios falopas por el mundo, pero que no está en la Argentina. Y eso se ve, lo ven los mercados y lo ve también el empresario industrial que la está pasando mal y que ve que la Argentina no está yendo para ningún lado. Premio falopa, le dijo Gabriel Catopodis a lo que fue a recorrer Javier Milei. Seguramente con Martín Granovsky algún detalle de todo eso, algunos incluso se los quieren sacar, vamos a tener. Pero bueno, segundo regreso triunfal de Javier Milei, regreso triunfal 2, esto va para la plataforma de QR. ¿Por qué 2? Bueno, primero fue la gira de varios días, 5 o 6 días en España, ¿se acuerdan ustedes? En el Vox Fest. ¿Se acuerdan que lo habían recibido con algunos carteles? Muy interesante el trabajo de nuestra producción. Primero, el premio. Bueno, no sé si falopa, como diría Catopodis, pero ¿no? Bastante más chico de chiquito. Lo que... La Copa del Mundo era más significativa. Era un poco más grande, digamos, sí. ¿No? Causó más euforia también, creo. Para la vitrina de Javier Milei. Ahora, presten atención. Los carteles con los que lo recibieron a Javier Milei. El dólar para arriba. Ahora lo hablamos con Cerolini y con Lecher. Gracias por visitar nuestro país, le dicen al presidente. No, se está volviendo. Ahora, Pablo, regreso triunfal habría que dejarlo todos los días casi, ¿no? Me parece, si sigue esta dinámica. Mirá, quédate unos días, le dicen al presidente. Es eso. Más te vas, más gobierna Villarruel. Trajiste verde. Esto, la primera vez me parece que en el primer regreso triunfal le pedían alfajores. Ahora ya le preguntan verdes, dólares, más. Que sepa tope $10.000 en efectivo, que sepa Milei. Entreguen los alimentos. Sí. Dice, porque todavía no los entregaron. ¿Qué tenemos por allá? Bueno, devolver las becas.
sin ley de bases, es extraordinario. El PBI para abajo. El PBI para abajo, es decir, el decrecimiento económico, 7,7% de desocupación. Radio Nacional, ¿no?, de la Patagonia, en la Patagonia apagada, sí, con el temporal. Y premio Nobel ya, que también es una genialidad. Está mezclado ¿no? La gente que lo recibe. El país está mezclado, así que está exactamente. Bien. Los temas están mezclados. Fiel reflejo. Bueno. Exactamente, con la copita, Milei. A ver, Martín, ¿qué análisis hacemos, no solamente de este viaje? Estuvo en Alemania, estuvo en España, estuvo en Alemania, estuvo en República Checa. Sino de los viajes que viene haciendo en 6 meses de gobierno el presidente argentino. Los viajes parecen concéntricos. Cuando vos miras mapas, después creo que lo tenemos por aquí, pero parecen concéntricos. En realidad se repiten. En la aviación hay una cosa que se llama jet stream, que es el peligro de cuando un avión pisa la estela del otro. Cuando hay poca diferencia entre aviones, a veces pasa. Una vez me pasó, no es agradable. Bueno. Bien, se está pisando a sí mismo casi. A ver, vamos a ver si podemos ver esto que dice Martín Granowski en el mapa de vuelos de Javier Milei. Ahí está. Desde el primero, desde el primer vuelo como presidente. A Bahía Blanca. Eso a Bahía Blanca fue, no tenemos dinero para el temporal, no arreglamos en el temporal. Nada. Vuelta. En la Antártida. Tenemos dinero para viajar a Davos. A Davos, donde... Bien. Bueno, la visita al Papa. Sí. Israel, país en guerra con un es apoyo muy imposible de concreto. seguir, te das cuenta, ¿no? Uno no puede ni hablar, hay que mirarlo, porque el vértigo es impresionante. Muy vertiginoso. Primer viaje a Estados Unidos. Washington son como rebotes, va rebotando. Voy entendiendo el punto. A Ushuaia con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Se traslada el presidente a recibir a la jefa del Comando Sur. Sin resultado, por otra parte. Buenos Aires, una visita. Miami, Texas, Los Ángeles, ahí mucho de Silicon Valley, Elon Musk. Y hay una repetición, casi una fijación, diría, y no me quiero poner psicoanalista. Sí. Hay una fijación con España. Si te fijas, mirá, va, viene. Obviamente, hay una decisión política, son todas decisiones políticas, obviamente. Estos son, en los que están en amarillo son los últimos 3, perdón. Claro, una decisión política es muchos viajes a Estados Unidos. ¿Cuál es el cálculo de Milei? Hace falta dinero. ¿Cuánto hace falta? $10.000 millones, $15.000 millones, yo los voy a conseguir. Ese es el cálculo político para Estados Unidos. Ahora, hay un cálculo político para España también. Y digo España específicamente, República Checa es casi un accidente y la verdad que es, hasta donde yo sé, no tiene importancia diplomática para Argentina. No digo que retiremos embajador ni nada por el estilo. Hay que tener relaciones con todos los países del mundo, pero tiene importancia para Alemania, República Checa. No es prioritario para un presidente que no fue a Paraguay, a Chile, a Brasil y a Bolivia. Fue a recibir un premio que eventualmente de un instituto que dijo que en realidad quienes le dieron el premio no eran más parte de ese instituto. Bueno, hay una discusión ahí sobre qué tan liberales son o no los que quedaron y dieron el premio. Damos un segundito de lo que habías dicho antes. Está el tema de España, aparte de todo. En España, todas las visitas hasta ahora, lo más oficial, digamos, fue la Comunidad de Madrid, que es la extrema derecha del Partido Popular, que no gobierna, de la oposición, que es Díaz Ayuso. Eso es lo más oficial, sin haber llegado a ser oficial desde el punto de vista del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. Ahí eso no llegó. A la entrevista con el rey Felipe tampoco llegó. Y tampoco fue, yo no sé si fue buscado o no, pero hasta ahora no llegó. Casi te diría que no es buscado, que lo que les busca en España es un estrellato, es una pantalla. Entonces, ¿qué es España? Es una pantalla para el estrellato de yo Javier Milei, no yo Martín Granowski, soy la estrella de la ultraderecha internacional. Ya vengo con algo que me llama la atención de esta imagen que es muy elocuente, casi una forma de, no sé, como de mariposa, digamos, pero vean ciertas repeticiones, pero Hernán tenía una pregunta. No, un dato en realidad. Estaba contando 14 viajes al exterior contra 5 en la Argentina. Casi 3-1. Bueno, y en la Argentina son flashes, claro. Y déjame agregar una cosa, y no veo ninguno que es que, primero, lo que decía Martín, como que se pisa a sí mismo, ¿no? Como si fuera un avión o un recorrido pisándose a sí mismo en la reiterancia, sobre todo entre Estados Unidos y Europa y algunos países de Europa por las razones que cuenta Martín. Ahora, perdona un país que te como la interrumpa. Argentina, cierro con esto, un país como la Argentina, cualquier gobierno de la región entiende que para poder llevar adelante estrategias exitosas desde el punto de vista social, económico y político, tiene que trabajar muy, y sobre todo comercial,
tiene que trabajar muy fuerte con su región. Bueno, observen que no hay un solo viaje de Javier Milei en 6 meses a la región. Es más, América Latina no lo hay. Hay un error acá, le aviso a la producción. Hay un error porque en uno de los regresos de Estados Unidos hizo una escala en El Salvador para la asunción de Bukele. No sé si podemos reparar eso de alguna manera, Woody, con la producción. Ahí está. Ahí está Bukele. Ahí está reparado el corazón roto de Bukele porque no entró en el trabajo de la... Apesadumbrado por no haber entrado y por no haber estado en el esquema. Yo pensé que era Juan Luis Guerra, mirá. No. Era Bukele. Ahora, perdona, Pablo. Tiene más capacidad de daño, Juan Luis Guerra. Bukele está, ahora que lo tenemos ahí, Bukele entró ahí porque no hay viajes. ¿No es cierto? En esta zona del mundo no hay viajes. Sí. ¿Cuál es esta zona del mundo? Esta zona del mundo es la que registra. Esto es Asia, Sudeste Asiático, etcétera, etcétera, China e India incluidas. Es la zona del mundo de mayor crecimiento de población, de mayor, y África también, de mayor volvamos a la original. De mayor crecimiento de clase media, de mayor crecimiento de comercio, de mayores oportunidades de comercio para Argentina. Menor competencia con tu economía, claro. Exactamente, y además no es competitivo, eso. Exactamente. Muy importante lo que dijo Fer. Por supuesto. Saquemos un saquito a Bukele, ya hemos reparado el daño. Pero está bien. Porque a lo que se refiere, no, quería mostrar el original, a ver si está el mapa original, si lo tenemos congelado. La zona más dinámica del mundo es la zona, además de los países de América Latina, que son socios naturales, aliados naturales, hermanos, todo lo que quieras. Además de eso, la zona más dinámica del mundo no ha sido visitada por el presidente. Presidente que dice que su función es básicamente la economía. Hablamos de Asia. Además, exacto. Acá ¿Estamos está. hablando de Asia? Todo este vacío, digamos. Todo ese vacío que está allí. Hablamos, a ver. Esta es zona de crecimiento de clase media. Digo, África es África. Yo no voy a hacer una monografía sobre África en este momento. Ahora, la Argentina tiene negocios con África que tienen que ver con tecnología agropecuaria, por ejemplo. Con el INTA, con la venta de camionetas, de pickups. No es solamente exportación de soja. No es solo soja. Eso está Estamos olvidado. pensando en cuál es la importancia que un presidente haga este tipo de viajes y de políticas. Eso es lo que estamos tratando de poner. ¿Y el resto de Asia? Digo, India, nada. China, nada. Bueno, hay un dato que es el BRICS. Argentina saliendo del BRICS y los países que lo componen, ¿no? Pero Milei había dicho, que no iba a tener relaciones con presidentes comunistas. En algún momento seguramente tenga que ver, no lo sabemos todavía porque está dilatado, a Xi Jinping por el tema del swap. Ahora, la relación con China no es solamente un swap. Ni siquiera es una relación comercial importante, pero para cualquiera de los países del mundo, así como la relación con Estados Unidos es básica, relación con China, relación con la India, relación con el sudeste asiático, que son zonas en permanente crecimiento y en permanente dinámica, son cruciales para cualquier país. Él quería aumentar la venta, justamente. Los chinos enojados le bajaron la compra de cereales. Exacto, porque van comprando más en Brasil. Le podían aumentar, si quiere, la compra de carne, justamente eran los chinos los que más carne estaban comprando. Si no habla con eso, no se lo van a comprar a los norteamericanos, no le van a comprar carne. Y los europeos le tienen una cuota limitada. Los castigos chinos, salvo para los propios... Cuando China no vulnera sus propios intereses, más que con las finanzas, castiga con el comercio. Podemos darle yo no vuelta. Te compro a vos, le compro a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos inclusive. A vos te compro menos, a vos Argentina. ¿Podemos darle play nuevamente a los viajes de Milei en estos primeros 6 meses? Es muy interesante ver esta dinámica. Desde un análisis de la geopolítica y de un análisis de qué significan los viajes de un presidente para el propio desarrollo comercial, político de un país. Son todos los viajes que ha hecho Javier Milei con la parada, digamos, en El Salvador de Bukele. La visita al Papa, luego Israel, para manifestar algo que en las próximas horas quizá recobre relevancia, que es el traslado de la capital, de la embajada, de la Argentina. De Tel Aviv a Jerusalén. A Jerusalén. Así es. Los viajes a Estados Unidos, que recordemos, ha tenido algún encuentro con funcionarios de Estados Unidos, uno con Trump que generó problemas también en el marco de la campaña, pero sobre todo a ver a Elon Musk, a ver a todos los desarrolladores tecnológicos, los CEOs de empresas vinculados a la inteligencia artificial y demás, dos veces a Madrid. A recibir el premio de Javad Lubavitch en los ultraortodoxos norteamericanos. Tenés razón. Ahí hubo 2 viajes, hubo uno primero y uno después. Tenés razón. Miami es ese, justamente, y Washington es otro. Y luego los regresos, uno piensa en Davos, uno piensa en la reunión del G7, uno piensa en la reunión con el canciller alemán, uno piensa incluso en Ayuso, y ahí podría haber una representación en términos de marca argentina, no tanto de marca Milei.
Incluso podríamos darle el changüí de si está muy convencido el presidente que la llegada de capitales de inteligencia artificial a Argentina son parte de un interés genuino. Hay que ver efectivamente qué eso ocurre. Que tenga más que ver con la foto en concreto que Sí, lo regaló si es eso, Elon Musk. si es para aprovechar que la energía es más barata en la Argentina o que hay, claro. o que hay tierra libre para Bueno. hacer minería de datos y gasto de electricidad, que en Estados Unidos no se puede hacer. Pero Eso es está otro la tema. pregunta por el premio. ¿Qué significa para Javier Milei el hecho de recibir de aquellos sectores ultraliberales en el mundo instituciones que no tienen mucho peso político estrictamente, que no son grandes premios para una vitrina, qué sé yo, Copa Libertadores, Champions League, Intelectual tampoco, Copa Pablo, América? ¿eh? Bueno, O sea, tampoco no son incluso premios de intelectuales. prestigio académico tampoco. Pero me parece que tiene que ver con lo que a Milei evidentemente le importa y cuánto del experimento en términos de plan económico ultraortodoxo Javier Milei está llevando adelante para quedar en la posteridad representando qué. Me parece que el propio Javier Milei, yo diría hasta lo confiesa, en parte de su discurso en la República Checa cuando era distinguido con uno de estos premios. Lo escuchamos. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. ¿Puedo pedir algo, señor conductor? Sí, claro. ¿Puedo pedir una traducción? No sé si estamos en condiciones técnicas. Seguro. Señor Lester, por favor. Bueno, en realidad hay una parte previa donde él explica que lo Me que explica quieren... qué es la optimalidad. O sea, cada palabra por separado, Hernán, yo por ahí la entiendo. O entiendo a qué se parece. Sí. De todo junto no entiendo nada. Lo que quiere resolver supuestamente es una contradicción. Se remite a algunas publicaciones de Adam Smith. Un ratito antes habla de la contradicción de lo que es la fábrica de alfileres, que en Adam Smith es la especialización. Cuando escribe Adam Smith es el padre de la economía y dice, mira, si en las empresas la gente se especializa, vas a producir más. La producción va a crecer por la especialización. La especialización es una persona haciendo una cosa en particular. Y dice, eso te lleva a la organización o a la planificación de la producción. Y después viene Hayek, que Milei suele referenciarse mucho, y dice, no, está bien, pero en realidad no. El mercado es el que tiene que ordenar las cosas y el precio es el que asigna los recursos. Entonces, Milei quiere como, en alguna manera, con Reidel, conciliar estas dos cuestiones. Dice, si yo logro conciliar, no, hace, digamos, una curva, porque están haciendo regresiones matemáticas, de cómo conciliar esas dos cosas en algún modelo matemático. Claro. Bien, eso es lo que quiere básicamente explicar. A ver, ¿por qué decíamos recién con Martín que hay una suerte de confesión? Porque por más que lo soslaya, Milei dice, estamos con Demian Reidel, que es el jefe de asesores, es un físico que después se dedicó a las finanzas, mucho tiempo trabajando en los Estados Unidos, pero es argentino. Dice, nosotros estamos trabajando en un modelo teórico que incluso merecería eventualmente ganarnos un premio Nobel. No, vos estás siendo muy correcto. ¿Ves lo que dice Javier Milei? Él lo dice, Pero no se lo toma merecería en serio. eventualmente. Bueno, no, dice, denme el premio Nobel. Bueno, está bien. No. Se lo toma en serio. Usted está siendo muy delicado. A mí me doctor parece que Caruso. lo que están haciendo con No. están practicando una especie de neutrónica, la bomba neutrónica, Claro. que destruye todo y quedan los No, edificios Milei, parados. dame el premio Nobel porque yo me lo merezco. Bueno, está es bien, directamente vamos a poner así. esos términos. Claro. Pero, insisto, que lo está diciendo no alguien que está trabajando en laboratorio, Claro. en investigación académica y escribiendo libros que eventualmente después pueden servir para alguna observación específica en algún problema económico. Está presidiendo un país y está aplicando ese modelo en la Argentina. Razón por la cual perfectamente podemos sentirnos conejillo de indias, digamos, ¿no? Este es un elemento que es importante para saber qué es lo que lo mueve a Javier Milei. ¿Lo mueve mejorarle la vida de argentinos y argentinas o lo mueve comprobar determinada teoría, llevarla a la práctica y ver si efectivamente se puede ganar algún premio o pasar a la historia en términos de galardones, cucardas, vinculadas a la investigación, vinculadas a lo académico, más allá de cómo queda el país después de eso? Es una pregunta válida, es una pregunta genuina en la lectura misma del recorrido de los viajes al exterior que ha hecho el propio presidente Javier Milei. Martín, muchísimas gracias. Ardua tarea la suya. Bueno, dato muy importante de la jornada de hoy.
yo les diría, el sentido mismo de la política, de hacer política, se puede resumir a de qué manera un gobierno planea en un país acumular riqueza, acumular ingresos y luego cómo los reparte. Y en ese repartir la riqueza que un país tiene, puede aparecer si la gente recibe equitativamente lo que produce o no. En definitiva, si los más ricos dejan de ser tan ricos para repartirla un cacho con los más pobres, o si los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres, en un periodo determinado, en este caso el primer trimestre de este año, 3 meses de gobierno de Javier Milei. ¿Con qué resultados, Hernán? Con un resultado muy magro. El dato, básicamente, ahora lo vamos a ver, se llama coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide básicamente cómo se distribuye, o qué tan igualitaria, para ser preciso, qué tan igualitaria es una sociedad en materia de ingresos. En la medida que te acercás al 1, es absolutamente desigual. Sí. Y si estuviéramos en 0, la distribución sería absolutamente igual entre todos. El dato, fíjate la gráfica, ya de lejos se ve el dato significativo, el incremento significativo, da 0,466, un incremento significativo a partir del 0,435. Ese es el cuarto trimestre del año pasado, del 2023, 0,435. Exacto, está por trimestres. Sí. Bien, el dato arranca desde 2020. Esto es lo que acaba de publicar el INDEC. Cifras oficiales. Hace un rato nomás. Publica este mismo gráfico que Sí. estamos viendo acá. Fíjate el salto significativo. Como lo cortamos justamente de ese informe, va hasta el 2020. Ahora, si yo lo extiendo hacia atrás, tengo que irme hasta 2008 para encontrar este valor. Cuando estaba en el 2001, la desigualdad era muy importante y empieza a caer significativamente. Cuando llegás al 2008, llegás a ese punto y continúa la baja, Los datos son muy significativos. Entre 2017, sobre todo 2018, 2019, se incrementa nuevamente, pero no llega ni siquiera a ese valor. Esto es lo llamativo. El salto en un trimestre. Uno dirá, de 0,435 a 0,467 no es mucho, es un montonazo. Eso te iba a preguntar. Es un montonazo. Es difícil para quienes no entendemos mucho del tema, tenemos una mirada más general del asunto, saber si ese salto es mucho o es poco. Sugiero mirarlo del siguiente modo. Miren las variaciones así. Sí. No ves grandes movimientos. No, de hecho, los movimientos más grandes los veo hacia abajo. Sí, y es más, bueno, quiero no, mostrarles una trampita. Sí. Mirá la escala. 0,35 y 0,50, ya la tenés al lado tuyo. Sí. ¿Bien? Es decir, si le pongo de 0 a 1, no ves ni los movimientos casi acá. Está Entiendo. hecho así porque básicamente este tipo de indicador no tiene salto, no puede saltar un punto. No existe eso, un punto ni siquiera, digo, Sí. 0,1. ¿Bien? No existe. Los movimientos son cortos, pero marcan una intensidad. No, iba a decir, para corregirme, acá tenés un salto importante del cuarto del 22 al primer trimestre del 23, pero después recupera. Sí. Vuelve a bajar. Si lo miras así, no tiene grandes variaciones, el salto es muy importante. Y me fui a mirar una cosa, porque en realidad esto se llama indicador o coeficiente de Gini. Pero después están los datos de ingresos por decil. Decil es la sociedad, la divido en porcentaje de a 10% y me fijo cómo le va a cada uno. Sí. ¿Bien? Y el INDEC publica, dice, bueno, el decil 1, que es el de menos ingresos, ¿qué diferencia tiene con el decil 10? Tiene 15 veces menos, es decir, el decil 10 recibe 15 veces más que el del decil 1. Pero me fui a fijar interanualmente cómo habían variado los ingresos de cada uno de los deciles. Y es muy interesante, porque hay 3 fenómenos que podemos ver acá. El primero es que la economía se reduce. No lo vemos acá, lo vemos porque sabemos que la actividad se cayó. El segundo, y ahora sí se ve en este indicador, es que todos los deciles perdieron. Todos los deciles Todos los perdieron. deciles es la sociedad en función de sus ingresos, más cómo pobre. está estructurada. Sí, el decil 10 también. Pero vos El decías... decil 10 es el de mayores ingresos. El de mayor ingreso. Pero ¿sabés cómo se movió? ¿Sabés cuánto perdió el decil 1, que es el decil de menores ingresos? ¿Cuánto? 35%. ¡35! O sea, y el Hernán, decil perdóname, 10... Es todo más abajo y más injusto. Exacto. Es eso. Es todos más pobres, pero esa distribución de pobreza es aún más regresiva. El decil 10 perdió solo 10% en términos ahí me parece que interanuales. lo resumimos muy bien. Todos son más pobres, todos tenemos menores ingresos, pero dentro de la caída
se repartió inequitativamente y los pobres perdieron aún más. Y vos decías, los más ricos, y algo de eso hay. ¿Por qué? Porque si pensás en una torta, la porción de los más ricos se redujo muy poquitito. Pero la de los de menores ingresos se la cortaron a la mitad, un tercio le cortaron en realidad. Lo de la torta igualmente, acá vas a entrar en una cosa, en una paradoja. Que la paradoja es que ese 30% que le estás quitando a los más pobres, quizás sea alimento. Es algo que no es tan tangible. Ese 10% de los ricos es mucho más para el rico, ¿se entiende? Quizá muy bien ese 10% representa miles de dólares, mientras que en el pobre le representa que entre que coma y no coma. Exacto, en el rico puede ser menos capacidad de ahorro o un viaje al exterior menos. Pero es un montón de capital. Es un tercio de su comida, porque o buena parte de lo que dedica, lo dedica básicamente a comprar comida, si no todo. Igual, no le debe gustar nada al rico perder lo que está perdiendo. Eso hay que decirlo, porque está destruyendo capital acá. Está destruyendo. Tenemos más placas, dos datos más salieron publicados hoy, un poco en la sintonía de lo que venimos planteando acá, que ilustran la situación crítica que estás viviendo, no solo en materia de ingresos, como vemos acá, sino en materia de producción, por ejemplo. Esto, dato de Orlando Ferreres, lo publicó hoy. En términos interanuales, una caída del 9,8. No te traje la serie porque ya la L me aburre, pero créeme que hay una L porque, de hecho, este dato de mayo respecto de abril tiene una caída del 1%. Es decir, se sostiene el nivel de caída. Esto tuvo una inclinación levemente a la baja. Estamos hablando del sector industrial. También publicó datos de actividad. El dato de actividad le da menos 4,4. Cuando le saca el sector agropecuario, el resto de las actividades caen 6. Bueno, algo de lo que venimos charlando, pero la actividad industrial complicada y sin visos de que se recupere. Y el tercero de los datos que también salió publicado en el día de hoy es la caída del consumo. Fíjate, Focus Market, 14,5% de caída. También, en términos intermensuales, se había recuperado un poquito en abril, en mayo volvió a caer. ¿Te acuerdas que yo te había dicho, puede recuperarse un poquito, pero puede moverse por acá, pero nunca vuelve a foja cero? Bueno, está 15 puntos abajo y se mueve. Ahora cayó 3 puntitos. El mes que viene tal vez recupera 2, pero da la impresión que se mantienen estos niveles. Ya voy a la caída del consumo con Fer Cerolini. Quiero volver, si podemos volver a la primera placa, a la de la distribución, el aumento de la desigualdad. Somos más desiguales en la Argentina, pero quiero hacerte esta pregunta. Me voy a poner en exégeta del gobierno y te voy a decir, bueno, mirá, todo esto que se mantenía durante el gobierno anterior era todo con el plan Platita, era todo tratar de tapar agujeros para que no se note dónde realmente estamos argentinos y argentinas. Esto es terrible, dice el gobierno de Javier Milei, es terrible, pero esa es la verdad. Y a los argentinos con la verdad. Esta es la situación que nos dejaron. En estos 3 meses hicimos lo que teníamos que hacer y la verdad es que este es el país que nos dejaron. Mucho más desigual por todo lo que hizo el gobierno anterior. ¿Qué decís frente a eso? Dos respuestas. Hoy en Twitter uno me ponía, porque tuiteé este gráfico, me decía, bueno, este es el resultado del ajuste. ¿Qué querés? Siempre que tenés ajuste tenés esto. Dos cuestiones. Primero, habría que discutir cuánto es el ajuste y si la motosierra no se pasó de rosca. Probablemente allí tengamos un punto. Pero la segunda y más importante, lo que decíamos antes, es razonable porque el resultado ahí es los ricos prácticamente nada y los pobres ponen básicamente todo. Cuando decíamos que el ajuste recaía el 35% sobre los jubilados, es esto. Era razonable. Es razonable hacer ¿Era el único camino hacer un ajuste donde la paguen los más pobres? Porque acá ya tenés el dato, ¿eh? Y acá ni siquiera pueden alegar que es diciembre, porque este es el primer trimestre. O sea, esta es la demostración de que efectivamente el ajuste lo pagaron los más pobres, que la casta tiene mirando el cuadro, mirando el cuadro hay otra cosa, que es tan claramente así que no ocurrió en pandemia. No ocurrió en pandemia, efectivamente. Según ese mismo cuadro, no ocurrió en pandemia. Es decir, acá hubo un Estado presente que frente a una situación de pandemia garantizó que la desigualdad no aumentara. Debe haber habido, supongo yo, Hernán, Fer saben más los datos, yo no los tengo de memoria, debe haber habido también destrucción de capital en esa época, seguro. Sí, ¿no es cierto? Caída de actividad. Hubo caída. Pero claramente no hubo aumento de la desigualdad. Buena observación. Es bueno porque ahí hay caída de actividad, hay caída de salarios y algo de puestos. Es decir, la masa salarial también se reduce, todo medio se reduce, pero efectivamente no hay una gran modificación en la distribución del ingreso, probablemente porque caen todas. Después no mejora hacia adelante
demasiado y se mantienen los niveles que decíamos. Si tiramos la serie hacia atrás, de nuevo, vamos a ver una especie, algo parecido a la curva de pobreza, una cosa así. Sí. Bueno, la vamos a ver en esta misma progresión y terminando en un punto muy alto. Estaría bueno ver qué pasó en el 2002 con esto de Gini. Hay un dato, recién lo veía en Twitter, después en todo caso lo mostramos, lo hizo Dani Stenger, y tira la serie completa. Hay algunas discusiones de índole metodológico que no tiene sentido meternos, pero está bueno mirar esa curva. Créanme que es muy parecida a la de pobreza. Caída, se sostiene y ahora se incrementa de manera significativa. Gracias, Hernán. Dato muy importante que nos pinta dónde estamos efectivamente, cómo distribuimos lo que tenemos a partir de la implementación de las políticas del gobierno. Pero estamos hablando de caída de consumo. Vamos a ver si podemos ponerle número y geografía a esto, Fer. Sí, a ver, ¿dónde tenemos ahí una placa? No, el tema es que hace poco habían salido los datos que había sacado el INDEC de supermercados con la caída del 13% en el primer cuatrimestre y el 17,6% específicamente en abril. Y resulta que la consultora Sentia, que trabaja con supermercados y almacenes, sacó esta placa, que es que en mayo versus mayo, estamos pasando al mes siguiente, ya no lo que dio el INDEC, sino lo que es el mes que va adelante, y estamos en mayo. Mayo, ¿qué dice? Con supermercados vuelve a haber una caída del 10,5% respecto a mayo del 2023. Son números increíbles, porque estás hablando que de 10 empanadas que se vendían en un supermercado, se venden 9. Estamos con respecto al mismo mes del año. 10 se venden 9. Y claro. O sea, cayó una. Claro, se cayó una empanada, pero es un montón. Es mucho. Y en una casa se comían 10 empanadas, que te digan, che, comemos 9, te quedas con hambre, ¿no? Y lo mismo está pasando en el AMBA, es el 10,2, y esto pega más fuerte en el interior con el 10,7. Después tenés lo que viene a ser enero a mayo, ¿no? La segunda medición. La placa muestra enero-mayo, a ver si la podemos que la amplíen grande. El celeste... Que pongan más grande la placa. No, es la segunda del anaranjado. Pongan la placa grande. Sí. Entonces estamos en 10% de enero a mayo es la caída, según Sentia, que mide distinto al INDEC. Esto, recordemos, supermercado de cadena. Claro, estamos hablando de supermercado de cadena. Imagínate que en el primer cuatrimestre el INDEC midió el 13. Estos miden el 10. Quiere decir que si mantienen el 10 de caída, lo del INDEC va a seguir dando una cifra muy importante. Perdóname una cosa, Fer, porque vos tenés, por ejemplo, el 10,5 de caída en mayo del 23, ¿no? Sí, mayo con respecto al 2023. Por eso, 2024 y tenés ahora una caída del 10, que en realidad es una caída sobre la caída del 10. Sobre la caída que ya tenés acumulada, claro. Es sobre el otro es el acumulado, quiere decir que venía cayendo un poquito menos, o que había caído un poco más, y el 10,5 terminó ahí dando el 10. Bien. Bueno, en el AMBA da el 9,6, es decir que fue más alto que el promedio la caída, y en el interior 10,3 fue un poquito más alta que el promedio. Bien. Y ahí pasamos a los autoservicios, ¿no? Que es donde se hace por lo menos el 70% de las compras habituales. Sí, ¿no? bueno, y ahí, fíjate, es bastante más alto. Lo que es mayo contra mayo da 9,5 y el promedio del cuatrimestre daba 5,6. Es decir, que mayo es muy malo, porque es peor que el promedio. Sí. Y tenés ahí también en el AMBA 5,6 contra el 6,1 que daba el promedio, y en interior, yo no sé qué midieron, da 16,3, como una caída estrepitosa. En el mes de mayo contra el mayo del año pasado. Estamos hablando de caída de consumo, es decir, cuántas cosas menos se compran en supermercados y sobre todo en comercio de cercanía. Además hay otra cuestión, que es mes contra mes, esto no está acá en la placa, mes contra mes también cayó. Es decir, hay una caída de mayo contra abril del 2,5%. Es decir, que ni estacional, no estacional, se sigue cayendo todo. Bueno, gracias, Fer. Las maneras en que se logran números macroeconómicos positivos, la caída de la inflación, eventualmente los superávit, bueno, estas son las consecuencias. La pregunta, claro, los muertos no toman deuda. La pregunta que deberíamos hacernos, sociedades que tengan autoestima a la altura de las circunstancias, es si este costo es justo. Si este es el costo que estamos dispuestos a pagar por un cambio que evidentemente la sociedad entendió que era necesario.
Un cambio muy abrupto de las formas de la política que venían tanto del gobierno anterior como del propio gobierno de Mauricio Macri. Gracias, Fer. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Tanda. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche por A24. 2 cortitas y un pase largo para estar a la altura de las circunstancias. Irina, Capital Humano, novedades. Capital Humano, que le había presentado al juez Sebastián Casanelo un escrito donde decía: le propusimos a las provincias que distribuyan los alimentos que tenemos en los galpones, galpones todavía guardados, los millones de kilos, los 5,9 millones de kilos, que los distribuyan las provincias, a ver si nos aceptan, le damos un plazo, etcétera, etcétera. Fueron hoy y metieron una apelación ante la Cámara de Casación. El gobierno, Capital Humano. Capital Humano. ¿Una apelación para qué? Una apelación contra la decisión de la Cámara que avalaba la orden del juez Casanelo de justamente que entreguen un plan para distribuir el alimento. Ahí tenés lo que argumenta Capital Humano. ¿Qué dice? ¿Se entiende la situación? Sí, que no quieren repartirlo. Fueron y dijeron una cosa: bueno, dale, le ofrecimos a las provincias que repartan. Sí. A ver qué nos contestan. Que repartan entre las escuelas, no entre lo que quieran. Entre las escuelas donde haya índices de pobreza. Bueno, y sin embargo van hoy y piden apelar ante la Cámara de Casación porque dicen que hay vicios por aplicar erróneamente, esto le endilgan a la Cámara Federal, al caso, normas que implican inmiscuirse en cuestiones políticas no judiciables. Ya hemos hablado de esto, que la Cámara los cuestionó mucho y cuya ejecución se encuentra en cabeza del Poder Administrador, toda vez que la resolución recurrida pretende vulnerar a través de la exigencia... O sea, Petovelo se le retobó a la Cámara. Se le retoba a la Cámara Federal. O sea, es contradictorio lo que hacen, porque van y dicen: bueno, está bien, vamos a repartir los alimentos como nosotros queremos y si aceptan las provincias. La sensación es que estaban ganando tiempo pensando en estrategia para no repartir. Exactamente. Bueno. Y van a la Cámara de Casación, que, bueno, hay que sortear una sala, hay que ver cuándo interviene, y hay que ver si les hace lugar a este recurso la Cámara Federal. Bien. La Cámara Federal tiene que decir: ok, esto va a la Cámara de Casación. Yo creo que tal vez no. Entonces, no puede haber. Yo lo que pregunto es, un juez, porque hay jueces que son... Digo, esto es una cargada. Entonces, un juez puede agarrar y decir: yo le di hasta tal día, usted no me respondió, fue a otro lado, no me importa, agarro, voy con el ejército y saco todo y lo reparto como se me canta a mí. ¿Eso lo podría hacer el juez? ¿Hay algo que le prohíba? Porque, no está queriendo hacer eso porque estaría dando elementos para que le digan: te estás metiendo en el diseño de una política. Lo que tiene que garantizar el juez es que no se cometa el delito de garantizarle alimentos a quienes lo necesitan. Muy bien, lo que explica Caruso. Estoy de abogado, Caruso. Yo le estoy diciendo, a veces cuando viene hay gente... Me preguntás de la esquina, te contesto de la política. El juez está diciendo, y la Cámara dijo lo mismo, la Cámara Federal, en esas yo no le hablo de la resolución final, le estoy hablando de los tiempos. Porque si no, ellos esperaron al minuto 44 y medio de un partido de fútbol del segundo tiempo para hacerlo ahora y empezar a ganar tiempo de nuevo y tardar otra vez 3 meses. Entonces, capaz que esperan hasta que se vaya venciendo cada cosa. Pero se va a pudrir la comida. Imaginar cualquier cosa. La comida, la leche la repartieron porque el tipo obligó. Pero en ese caso, en todo caso, el juez lo que dirá es: ha cometido un delito porque ha dejado vencer la comida. Pero lo van a apelar y van a decir que no es así, no sé, con estos viejos. No, es que acá yo creo que el foco de la cuestión de la causa penal, la que tiene Casanelo, es, a ver, ¿va a decir el juez que hubo un delito o que no hubo un delito? ¿Lo va a decir en algún momento? Porque además es lo que le dijo la Cámara Federal. Acá hay que analizar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público, qué fue lo que pasó. ¿Se cometió algún delito o no? Por el solo hecho de haberse, lo voy a decir en criollo, encanutado todos estos alimentos en estos galpones durante tanto tiempo. Porque esto está ahí hace más de 6 meses, ¿no? Y más, desde la gestión ¿Quién tiene que hablar ahora, entonces? Bueno, ahora la Cámara Federal, la que le dijo, haga lo que le dijo Casanelo, es la que le tiene que decir: ¿le abro o no le abro la puerta para ir a la Cámara de Casación? Es así de burocrático el Poder Judicial, chicos. Lo siento. Pero quieren ir a la Cámara de Casación. Vamos a estar atentos a esto. Tengo una hipótesis. Esto ocurre porque la atención del país se fue a otros temas. Porque ya no está la atención puesta sobre el crimen de no haber repartido.
por ahí no en términos de lo penal, se está discutiendo, pero a ver, si ustedes quieren, la moralidad de tener comida encanutada y no haberla repartido en un contexto de hambre. No está la atención puesta ahí, por eso me parece que el gobierno lee esta situación y sigue apelando. Gracias, Siri, lo vamos a tener en cuenta. ¿Nos decís, Martín Granovsky, qué es lo que pasa con Julian Assange y por qué es importante? Mira, si la justicia argentina da vueltas, la londinense, la norteamericana y el resto ni te cuento. Digo, Assange estaba mirando recién el celular, usted me disculpará, señor conductor. Sí. Assange ya declaró en las Islas Marianas del Norte, esto es en el Pacífico Sur. Un protectorado de Estados Unidos. Exactamente, Assange está en territorio norteamericano y declaró ante un tribunal norteamericano, se declaró culpable. De ahora en adelante puede ir, le quedan 3.200 kilómetros todavía de viaje, pero puede ir a Australia. Assange tiene una frase... Perdón, se declaró culpable del delito de espionaje, ¿no? Así es. Sí, sí, de uno de los cargos, el más importante. ¿Cuál es el mensaje de los Estados Unidos hasta ahora? Chelsea Manning, que fue quien filtró los datos, pero integrante de las Fuerzas Armadas norteamericanas, 35 años de condena. Ese que está en Rusia, ¿no? Ese. ¿Dónde está ahora ese? No, Estados Unidos con condena. Estados Unidos. No, Estados Unidos condenado. 35 años de condena, después conmutadas por Obama, eso es una parte. El que filtra, esa es la persona que filtra. La persona que difunde es Assange. Assange siempre dijo, y todos los periodistas, o casi todos los periodistas del mundo dijimos, eso es periodismo, eso no tiene nada que ver con las leyes. Le llega la información y la distribuye a varios diarios. Exactamente. De mucha Todo este proceso difusión. empieza en el 2006, estamos hablando de hace casi 20 años y lo vamos a resumir en un segundo. Sí. El final de esto, que es lo que estamos contando, el final es la negociación típica de la justicia norteamericana, que hemos visto tantas veces, es te declaras culpable y te condenamos. Fue condenado, pero a su vez, parte de la condena, la justicia norteamericana la da por cumplida, porque ya estuvo en prisión en el Reino Unido, después de haber salido de su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Cuánto tiempo estuvo en una embajada? Un montón. Estuvo años. Cada periodo de estos son años. Estuvo como cámpora. Sí, sí, 12 años cada en periodo total, de estos entre son embajada años. y cárcel, 12 años Exactamente, cada periodo de estos son años. Mitad y mitad es casi. Sí. Es mitad y mitad casi, 6 exactamente. estuvo preso. Sí, pero además es 5 años y pico. Pero además las condiciones en la embajada no eran una amplísima residencia. Era en un cuchitril, digo, en un sucucho, para decirlo en inglés, en londinense perfecto. Ahora Australia sin culpa. Por haber cumplido la pena, porque se la dan por cumplida. Obviamente no va a pisar los Estados Unidos. Claro. Además fue a las islas con algunas dudas, él no quiso ir, en algún momento se habló con la defensa de Assange de ir a territorio norteamericano, quiso evitar territorio norteamericano por las dudas. Por las dudas, exactamente, para impedir alguna treta en el medio. Ojo en Australia respecto de la propia salud de Assange. Más allá de eso, dos cosas me parecen importantes. Lo que Assange difundió después de haber obtenido de Chelsea Manning la información son crímenes de guerra de Estados Unidos. En la guerra del Golfo, en Afganistán, en Guantánamo. Sí. Y algún otro caso más. Ni más ni menos, digamos. Ahí arranca. Después Wikileaks abarca la información, claro. Después la frase sería, no te metas con la casta. No, ¿Estamos de acuerdo? claro, porque la casta política no le gusta no te metas con la seguridad nacional norteamericana. No te metas no te metas con los fierros de Estados Unidos. La pregunta que queda hacia lo que adelante, quieras, con los fierros no te metas. Y te lo hago a vos, Martín. Sí. La pregunta que queda es si logra toda esta situación con Assange disciplinar el periodismo para la próxima vez que alguien tenga esa información en su poder. Yo te diría que no, pero es una impresión, el futuro lo dirá. Yo te diría que no alcanza para disciplinar. La medida es para disciplinar, claramente es así, porque fueron años de persecución sistemática seguida. Assange tiene una frase que se aplica mucho a estas épocas. Es una frase que dijo cuando salió de la embajada de Ecuador. Si las guerras terminan, hay una vieja frase que dice lo primero que se muere en una guerra es la verdad, ¿no? Y surge la mentira. Si las guerras arrancan, empiezan con mentira, la paz podría empezar con la verdad. Gracias, Assange. Gracias, Martín. Antes de irnos a la tanda, ¿qué pasó con el dólar hoy, Fer? El dólar sigue para arriba. El blue sigue... Dame un título y lo desarrollamos después. Bueno, 2,63% para arriba el dólar blue, que llegó a 1.365. Ya se está acercando al dólar tarjeta ese de los que viajan. Realmente
y el otro que lo corre de atrás no lo termina de alcanzar. Entonces, ¿qué es él? El contado con liquidación y el MEP. MEP. El MEP es el que puede comprar. No, el MEP. El que Ahí arbitra están los con datos. Es el 1307 y bueno, entonces siempre hay una brechita que te da para el negocio. Entonces, no, es como se hace como se espiraliza, se dice, ¿no? Pregunta sobre esto. Sí. Que todos los días va aumentando un poco más y la brecha se amplía. Amplía, sí, está cerca del 50%. Pregunta Fer, pregunta Hernán. El jueves probablemente el gobierno tenga su primera ley, con la ley base del paquete fiscal. Y me imagino que el gobierno le echa la culpa a la política de generar inestabilidad, de poner palos en la rueda y que eso le aumenta la brecha. Sí. ¿El jueves qué va a pasar? Es decir, ¿las razones por las cuales esto pasa tienen que ver con la política y se resuelven el jueves o hay otro problema? No, para mí no se resuelve el jueves. Lo que sí podría ser es que yo pienso que las acciones y los bonos argentinos van a mostrar por lo menos ese día algún rebotín. Rebotín, rebotás. Pero de ahí a que vos me digas que sea el sostenible. que estuvo comprando dólares a 1.300, está bien, que yo no lo compro a 1.360, lo compro a 1.320, dice otro, pero nadie va a salir a vender dólares y a bajar el precio. Hernán. Cuando se aprobó en el Senado, que fue el momento, si querés, más álgido, porque ahora se da por descontado que se va a aprobar. Puede ser algún cambio, pero ya está. Ya está. A ver, está preciado, se dice en el mercado. Sí, ya tienen precio las acciones, los bonos, lo que pasó. Con lo cual, yo dudo, puede ser que efectivamente haya 24 horas de un poquitito mejor. Cuando pasó en el Senado, después volvió todo para atrás. Eso Así que, se dice, se compra con el rumor y se vende con la noticia. Quiere decir, cuando hay un rumor y la cosa puede ir para ese lado, ahí empiezan a comprar los que la ven. Y cuando la noticia sale y se confirma, sí, sale la ley, están saliendo todo lo que ya habían comprado. ¿Cómo es la frase? Le gusta, a Martín le encanta. Se compra con el rumor y se vende con la noticia. Y con esto nos vamos a la tanda en QR. Muy bueno. Muy bien, seguimos en QR. Vieron que todos los gobiernos siempre dicen, bueno, trabajamos para las pymes, para la pequeña y mediana empresa, para que le vaya mejor, reforma laboral para que puedan contratar más. Todos reconocen que son las mayores generadoras de empleo en general, así que todos dicen, trabajamos para la pequeña y mediana empresa. ¿Resultados de cuándo? ¿Del primer trimestre también? Sí, en realidad la serie llega a marzo. Bien. Es mensual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven las pymes? Te cuento un pequeño antecedente. Sí. En realidad, los datos de tamaño de empresa, la Argentina no tiene una serie o una estadística básicamente de pymes o de tamaño de empresa. Lo que tiene es una serie que básicamente me dice cuántos empleados tiene cada empresa. Sí. Que la publicaba la FIP. ¿Hasta cuándo está publicada? ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre. Bueno. Y no la publicaron más. ¿Y entonces cómo sabemos? Pero porque qué le se pasa a las olvidaron pymes? que la Superintendencia del Riesgo de Trabajo publica algo muy parecido. Con lo cual fuimos a ver eso. ¿Y qué encontramos? Entre noviembre y el mes de marzo, casi 3.600 empresas pymes menos. Casi 3.600 empresas pymes menos. Es un número significativo, pero te diría que a la usanza de lo que sucede con el empleo, todavía no hemos visto lo peor. Sí. Y te agrego un dato que después lo vamos a profundizar en el día de mañana, pero que a mí me pareció muy interesante, muy interesante. Vos ves ahí en por tamaño de empresa cómo evoluciona la cantidad de trabajadores, de puestos de trabajo. ¿Quiénes echaron? ¿Qué tipo de empleadores echaron? Sí, las empresas grandes, las medianas o las chicas. Ay, ¿las grandes? El 100% las grandes. ¿Qué En realidad me explicación tiene corrijo. eso? El 85% las grandes, un poquitito, 15% las medianas y las chicas no echaron gente. Pero esperá, de las 3.500 pymes menos, ahí tenés un montón de gente que fue despedida. Sí, o que quizás tomaron otras. No necesariamente, porque puede ser
parte de una reorganización, porque esa persona se quedó sin laburo y quizás consiguió otro puesto de trabajo. Hasta 100 trabajadores, prácticamente, estoy hablando en términos generales, no tenés pérdida de puestos de trabajo. Básicamente ya había pasado con Macri, las pymes no despiden en el momento de la crisis, después tal vez sí, cuando se extiende la crisis. Quiero retomar, mañana lo vamos a charlar con más detalle, porque es un dato importante, es un indicador muy importante. Tanto el indicador de desigualdad como el indicador de consumo, y de qué tipos de consumo, como el indicador de cierre de pequeñas y medianas empresas, son indicadores muy importantes sobre cuál es la dirección del proyecto económico, del plan económico, o sea, hacia dónde va, a quién afecta. Recuerdo, no sé si te acordás, Hernán, cuando vino Julián Moreno, el titular de APIME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que nos decía, bueno, hoy por hoy, cuando a un pequeño y mediano empresario le va mal, incluso hasta por el costo que tiene cerrar, por el costo de indemnizaciones, etcétera, etcétera, aguanta hasta el final. No cierra en el momento en que dice, estoy empezando a vender menos, bajo la persiana. Es más, dice, con una reforma laboral muy profunda, que tenga muy poco costo de despedir, bueno, podría cerrar al otro día, total no tiene ningún costo si tiene que echar a toda la gente que tiene empleada y no quiere ir al riesgo de, bueno, a ver si vendo menos, qué es lo que me pasa. En este contexto es muy probable que durante los meses siguientes, o inclusive lo que está pasando actualmente en mayo-junio, se empiecen a ver más consecuencias directas o concretas en el cierre de las pequeñas empresas. Lo digo de lo que dijo Julián Moreno acá, ¿eh? Sí, tuve la semana pasada en una fábrica de calzado en Avellaneda. Sí. De 5 días trabajan 2, están suspendidos. De 5 días trabajan 2. Con mucha preocupación los trabajadores, 150 trabajadores. Un tema muy importante. Ese es un caso paradigmático. No cerró todavía. Si se sostiene esto, va a terminar cerrando y todo eso se convierte en despidos. Hoy no son despidos. Eso es lo que hace la pyme, intenta pechugar. Porque además, ¿sabes? El promedio de antigüedad de los trabajadores es a 15 años. Hay mucha plata puesta en esos trabajadores, lo digo en términos económicos. Mucha plata puesta. Hay mucha inversión. Hay inversión puesta en los trabajadores. Bueno, mañana nos vamos a ocupar detenidamente de esto que cuenta Hernán Lecher. Irina, muy importante. Si hay algo fuera de agenda y al mismo tiempo tiene una repercusión, o ha tenido una repercusión en la vida política, yo diría hasta en la salud de la democracia en la Argentina, es el intento de magnicidio sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mañana comienza el juicio. Mañana lo que empieza es el juicio oral, donde está en juego el hecho material, el atentado, el intento de matar a la entonces vicepresidenta. Van a estar en el banquillo 3 personas que están vinculadas con ese hecho, que son Fernando Sabac Montiel, el hombre que intentó gatillar y que la bala no ingresó a la recámara, falló, la novia de él de ese momento, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, que era el dueño del negocio de los copos de azúcar, ¿no? Ahí estamos compartiendo la foto de los 3. Esos son los 3 acusados. Los copos de nieve que usaban para hacer alguna venta, pero también para camuflarse mientras hacían una suerte de inteligencia muy básica en los alrededores de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Se juzga este hecho como un homicidio agravado, en grado de tentativa. Sí. No se lo juzga como un hecho de violencia política, ¿no? No fue la causa elevada de esa manera, no fue analizado el hecho de esa manera y... ¿No fue investigado de esa manera? No fue investigado de esa manera. Sí hay algunas cuestiones residuales que quedan en la etapa de instrucción a cargo de la misma jueza, María Eugenia Capuchetti, y el fiscal Carlos Rívolo, que son, por ejemplo, la famosa pista Milman, que otro día, si quieren, profundizamos sobre eso, que tiene que ver con el diputado Gerardo Milman. El diputado que estaba en un bar enfrente del Congreso, a quien se le escuchó decir, cuando la maten voy a estar camino a la costa. Exactamente, y fue camino a la costa, de hecho, y 2 días después fue el intento de magnicidio. Eso nunca se investigó como se debiera. Nunca se profundizó esa investigación a punto tal que al día de hoy, y pese a que hay un fallo de la Cámara Federal de noviembre del año pasado, nunca se le secuestró el celular a Milman. Él entregó un celular, que fue una tomadura de pelo, como diciendo, miren cómo colaboro, que era un modelo que había salido con posterioridad al atentado y que había... Sí, no solo eso, que lo empezó a utilizar mucho después. Pero con todo el escándalo también de las secretarias, ¿no? Claro, el escándalo de las secretarias que estaban con él en el momento en que lo ven y lo escuchan decir esa frase.
a quienes la jueza no les quiso incautar en el momento los teléfonos celulares. Recién en el mes de noviembre, recordemos que el atentado fue el 1 de septiembre de 2022, en el mes de diciembre recién les incautan los celulares y terminaron, o sea, uno había cambiado el celular, el otro estaba todo borrado y después además una de ellas confesó que lo habían borrado delante de ella y que ella en una oficina de Patricia Bullrich. Y que ella no quería saber nada con lo que pasó ahí, que ella no lo decidió. La verdad Exactamente. Bueno, pero todo esto de lo que estamos hablando es lo que no va a estar en el juicio, ¿no? El juicio es solamente impresionante. la autoría material. Lo que va a estar es la autoría material. En una de esas, la querella y la fiscalía, que están haciendo algunos intentos por seguir sumando prueba como instrucción suplementaria, así se llama, logran que se descule a lo largo de las audiencias algo que tenga que ver con quién estuvo detrás o que pudo, alguna pista política que se pueda llegar a sumar. Hay un hecho importante que se conoció esta semana, que es, por ejemplo, ustedes saben que la primera prueba que se dañó en este caso fue el celular de Sabac Montiel. Sí. Se dañó quiere decir que apareció reseteado de fábrica cuando se le entregaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria después de un intento de la Policía Federal de bajar la información adentro del juzgado de Capuchetti. Bueno, reseteo de fábrica quiere decir ese teléfono no tenía prácticamente nada, solamente se le pudieron extraer algunas fotos. Alguna tenemos para ver, algunas de las fotos, porque está el propio Sabac Montiel exhibiendo el arma. Sí. Bueno, no sé si las tenemos por ahí. Fotos del expediente. Son fotos del expediente y fotos que estaban en el celular de Sabac Montiel, pero lo que no se pudo sacar son las comunicaciones. Y esta semana, las comunicaciones por WhatsApp. La Fiscalía del Juicio recibió un informe donde dice que se puede hacer un intento más por rescatar la información de ese teléfono de Sabac Montiel, el que tenía en su poder en el momento del hecho. Y es muy importante porque nunca se pudo saber con quién hablaba por WhatsApp este hombre. Claro. Para saber si había algún otro tipo de organización por detrás. Claro, que lleve, como debe ser investigado cualquier intento de magnicidio de esta característica, se llame Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Javier Milei, Alberto Fernández o quien fuera, ¿no? Y la cuestión Caputo, digamos, del financiamiento, ¿eso sí está incluido o no está incluido? No, no está incluido, eso es otra causa, es una causa que tiene que ver con la organización que se llamaba Revolución Federal, una organización que hacía acciones en las calles y en las redes sociales. Claro, lo que pasa es que Sabac también se sabía que tenía algún tipo de financiación, eso es lo que no se logra. Nunca ese es el interrogante que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, por lo menos durante el tiempo que tuvieron esta investigación, hasta que la elevaron a juicio, no quisieron profundizar. Son muchos los detalles para contar. Y vamos a seguirlo, porque acá el desafío es mañana empieza el juicio. ¿Yaldín sigue como...? No, no es más el abogado de Brenda Uliarte. Una cosa importante, la audiencia de mañana se va a transmitir por YouTube. Digo porque el que quiera ver la audiencia de mañana... ¿Cuándo va a haber audiencia? ¿Qué día va a haber audiencia? Los miércoles de cada semana. La única que se transmite es la primera y al final del juicio, los alegatos. Gracias, Irina. Nos estamos yendo. Ya viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nos vamos a, por supuesto, como empezamos, las voces del día de esta jornada. Mañana seguiremos haciendo QR aquí en A24 desde las 9 de la noche. Martín, gracias. Chau, Fer, Irina, lo de siempre. Hernán Lecher, hasta mañana también. Quédense, insisto, en A24 llega Babi Echecopar. Nosotros mañana a 9 de la noche. Las voces del día nos vamos como llegamos. Chau. Yo digo que Aerolíneas preste un servicio malo, lo que pasa es que presta un servicio que es muy costoso para el Estado argentino, ¿no? Pero en los hechos, el Congreso funciona, le ha rechazado cosas a Milei, el Poder Judicial funciona. Yo creo que tenemos una democracia más fuerte y vibrante que nunca. En la última semana en particular, la inflación fue del 0%, los últimos 15 días del 0,1% y los últimos 4 meses en alimentos y bebidas 2,4%. ¿Sabe cuánto sale instalar un comedor que el Estado no pone comedores populares? ¿Sabe quién lo pone? Lo pone la gente. ¿Sabe cuánto sale poner un comedor popular hoy? 6.000 pesos, 6 millones de pesos. ¿Quién los pone? ¿El Estado? No, las organizaciones. Hoy martes debe estar ya en la esfera del Juzgado Federal de esta ciudad, todo a disposición de la jueza. La Argentina y Canadá son los dos países que menos redujeron en todo nuestro continente la esperanza de vida. Que menos redujeron la esperanza de vida. Es decir, que la política funcionó, que la política sanitaria en ese momento funcionó.
Julian Assange se encuentra ahora mismo, primero en libertad provisional, está siendo trasladado a las Islas Marianas, que es territorio norteamericano, para que se ratifique frente a un órgano judicial el acuerdo que se ha alcanzado entre las dos partes, el Departamento de Justicia y la defensa del señor Assange. Veo el mundo como está observando la Argentina y veo también en los próximos tiempos un devenir muy auspicioso para la Argentina. Nosotros vamos a tener una sumatoria de una cuota fija, que es la que pagás todos los meses, pero además cuando te atendás vas a tener que pagar un coseguro. Entonces, el precio final del gasto de salud de los usuarios sí claramente va a ser superior.